empezamos con la sesión. Por cierto, el día de hoy en el PowerPoint, en lo que voy a presentar, he puesto algunas preguntas, ¿ok? Espero que puedan escribir por el chat o si no, le levanten la mano para responderlo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Eh, si todo está bien, ok, empezamos. En biología, semana 7, muchachos. Acá empezamos con lo fuerte. Todos tienen que estar pilas porque esto sí es importantísimo. ¿Qué habíamos hablado? Habíamos hablado que el blastocito, conforme iba pasando el tiempo, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a tener tres capas, ¿ok? Mesodermo, ectodermo, endodermo. Ok, ya. Eso ténganlo en mente, porque ahorita no lo vamos a ver, pero es importante. Y más atrás, es decir, por la semana 2 habíamos dicho que era ¿qué? Bilaminar. ¿Qué significa que sea bilaminar? Que va a tener dos capas. Ahí vamos a tener al embrioblasto y el hipoblasto. ¿Qué es lo que iba a pasar? Se iba a dividir el hipoblasto en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cuál es la prioridad del sin citotrofoblasto? Invadir el endometrio. Es decir, eran como soldaditos que iban a ir al campo de batalla, iban a ir dispersados todo uno. ¿Cuál era? Hacer un ambiente bueno, rico en nutrientes, rico en proteínas para que se implante el blastocisto. Y el citotrofoblasto eran como la trinchera donde estaban todos organizados y iban a estar de una mejor manera para también invadir, pero no una propiedad tan invasora como vendría a ser la del citotrofoblasto. Ahora, para el tema de la placenta, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? La de su desidualización. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Preparación endometrial. Lo que les había dicho, que el endometrio tenga un buen aporte proteico de todo para que se nutra el embrioblasto que vamos a implantar. Para esto, como su mismo nombre lo dice, desidualización, va a tener deciduas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la decidua basal. ¿Qué es lo que va a hacer la decidua basal? Va a estar en el sitio de la implantación, donde se va a implantar. Aquí lo podemos ver, que esta es la decidua basal. Esas son unas vellosidades que vamos a tocar más adelante. Decidua capsular. ¿Qué es lo que significa decidua capsular? Pues que va a encapsular a blastocisto. Acá tenemos otra imagen que se puede ver mucho más clara, donde podemos ver que esto vendría a ser el blastocito y acá alrededor de él está la decidua capsular que lo está encapsulando, ¿ok? Y finalmente, decidua veras, que acá lo he puesto así, pero también puede ser decidua parietal, va a ser lo que va a revestir a todo el útero, ¿ok? Entonces, desde basal, que vendría a ser el sitio de implantación, hasta parietal, ¿ok? Entonces, la lámina que podemos ver aquí, que es diferente a esto obviamente, va a va a pertenecer a la cuarta semana, donde se permite aclarar el término de decidua. Acá vemos el miometrio, acá vemos el endometrio que ya está en una fase proliferativa, que era lo característico de esto, donde iba a actuar ciertas hormonas, ¿ok? Y eso vendría a ser desidualización. ¿Qué significa? Crear un espacio bueno para el blastocito que se implante y envolverlo, ¿ok? Ahora, importantísimo. Otro tema importante para el tema de lo que vendría a ser la placenta son las vellosidades, ¿ok? Las vellosidades. Vamos a tener en total 3 vellosidades y cada una de estas va a tener ciertos días. Esos días apréndanselo, porque en el examen que les pueden poner en el quinceavo día, ¿qué tipo de vellosidad vamos a encontrar? Entonces, los días son importantes. En toda embriología, los días son importantes. ¿Por qué? Porque cada parte, cada proceso, cada desarrollo va a tener como característica los días, porque mientras van a pasar los días, va a haber más desarrollo o van a aparecer cosas nuevas, ¿ok? Eso es lo mm, interesante de la embriología, que aparecen cosas nuevas cada día, ¿ok? Entonces, la vellosidad coreal primaria. ¿Esto por qué va a estar constituido? ¿Por qué? Aquí tenemos sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. ¿Ok? El citotrofoblasto va a estar en el centro, que vendría a ser lo amarillo de acá, y el sincitiotrofoblasto va a estar por los alrededores. ¿Ok? Esto, ¿cuál es la importancia de la vellosidad? Ya lo habíamos hablado en el anterior, en el anterior, en la anterior semana, en la 6 vimos las vellosidades, pero ahora sí ya lo estamos viendo a más detalle, como podemos ver. Entonces, ¿cuál es la importancia? Va a ser la comunicación del vaso sanguíneo con del vaso sanguíneo materno con pues las propiedades que va a tener el feto más adelante. Todavía no es feto, ojo, ahorita es embrión. Bueno, ni siquiera es embrión, es blastocisto. ¿Ok? Entonces, va a ser
algo importante para más adelante, donde va a haber comunicación sanguínea, materna, tanto materna como fetal, ¿ok? Acá tenemos estas lagunas, ¿ok? Habíamos dicho en la semana 6 que había ciertas lagunas que eran lagunas trofolásticas. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber sangre materna, ¿ok? Y la vellosidad después, esto es, obviamente esto es más atrás y esto ya es más reciente, vendría a ser el 12º y 14 día, este vendría a ser antes de, del 12º y 14 día, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Acá no vemos las vellosidades primarias, en cambio aquí ya lo estamos viendo. ¿Y cuál es la característica importante? De 12 a 14 días. Esto apréndanselo como ley, vellosidades primarias de 12 a 14 días. Composición, citotrofoblasto en el medio y sin citotrofoblasto en los alrededores. ¿Por qué es importante la composición? Porque en la vellosidad secundaria y terciaria esto va a cambiar, ¿ok? Va a cambiar bastante. Acá podemos ver los días. La vellosidad coreal secundaria pues vendría a ser del 15º al 20º día, ¿ok? Y finalmente la coreal terciaria del 20 al 21 día, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo importante acá? La composición, su diferenciación, ¿en qué se van a diferenciar por dentro? ¿Ok? Aquí era de 15 a 20 días, que vendría a ser la vellosidad secundaria, este era de 12 a 14, la vellosidad primaria, y finalmente la tercera que vendría a ser de 20, bueno, de 20 a 21 días, no, porque también lo podemos encontrar en una placenta término, ¿ok? Pero tengan esa relación porque así está en su PPT, ¿ok? Ahora, lo que les había dicho, importante, composición de la primaria, les había mencionado citotrofoblasto en el centro y sin citotrofoblasto en los alrededores. ¿Ok? Ahora, la vellosidad secundaria, que vendría a ser del 15 al 20º día, por adentro ya no va a haber citotrofoblasto, sino que va a haber un núcleo mesodérmico o tejido conectivo. Algunos lo ponen así, otros así. Apréndanse de las dos formas porque es importante. Y finalmente lo vamos a aprender de adentro hacia afuera, ¿ok? Núcleo mesodérmico, luego que sigue, citotrofoblasto y luego sincitiotrofoblasto, ¿ok? Eso es importante. Ahora, del 20 al 21 día, ¿qué es lo que tenemos? Esto era lo que les dije, lo interesante de la embriología, que aparecen cosas nuevas. Vamos a tener ya no solo un núcleo mesodérmico, sino acá capilar velloso, ¿ok? Eso es importante, que van a ser ciertos vasos sanguíneos y luego acá vamos a tener ya casi desapareciéndose lo que vendría a ser el citotrofoblasto, que son estas celulitas de aquí, y obviamente por el lado ya tendríamos el sincitio trofoblasto. Estas diferencias de lo que aparece cada día es importante, porque esto les va a venir a su examen 100%. Les van a poner qué vellosidad y qué componente, ¿ok? O vellosidad y componente, qué días, ¿ok? Entonces, estas dos cositas, bueno, tres que vendría a ser composición, nombre de la velocidad y también días. Eso apréndanselo de memoria. ¿Por qué? Porque ya es obvio que les va a venir en su examen. Ahora, acá tenemos en una placenta, una pregunta, en una placenta término, ¿qué velocidad se encontraría? ¿Ok? Tenemos una vellosidad primaria, secundaria, terciaria, ninguna vellosidad o las tres. ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta de cuál vendría a ser esto a la pregunta? Porque sí lo había mencionado. A ver, si ok, Kiyoshi, La terciaria. exacto, la terciaria. La terciaria es la vellosidad que se va a encontrar, ¿ok? Se va a encontrar siempre porque es la última, como su mismo nombre lo dice, terciaria, de las tres, ¿ok? Y acá tenemos otra pregunta más sobre vellosidades, que es un tema muy preguntado. Una vellosidad compuesta por citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, acá me comí una T, ¿cómo se le denomina? ¿Primaria, terciaria, secundaria, ambigua o general? ¿Cuál es el nombre de esa vellosidad? ¿Alguien sabe? Primaria. Exacto, sí. Primaria. ¿Por qué? Porque la secundaria, ¿cuál era lo que... o sea, en realidad la secundaria también podría ser, pero ¿qué es lo que pasa? Que no te están poniendo. Acá le falta un componente para la secundaria. ¿Y cuál es esa? Tejido conectivo o núcleo mesodérmico. ¿Ok? Y finalmente, la terciaria, obviamente les había explicado que había aparición de ¿qué? De capilares sanguíneos. ¿Ok? Eso es importante, los capilares sanguíneos. Preguntas así, como las que les he puesto ahorita, le van a hacer en su final. Y no pueden perder esos puntos porque estos puntos, la verdad, son fáciles, ¿ok? Saber la composición de cada vellosidad es algo que siempre se pregunta y entonces preguntas así, sí o sí, les va a venir. Ahora, hemos dado un salto bastante grande porque ahora estamos entre la octava y 12ª semana,
¿ok? Entonces, aquí podemos ver ciertas velocidades acá. Entonces, el trofoblasto, ¿por dónde se va a desarrollar más? Por el polo embrionario. ¿Esto qué vendría a ser el polo embrionario, chicos? Entonces, como esto va a ser el polo embrionario, por acá va a haber más desarrollo, ¿ok? Más desarrollo de velocidades, etcétera, ¿ok? Y de acá, desde el polo embrionario, va a ser el inicio, porque ahí se va a desarrollar la placenta, ¿ok? Desde el polo embrionario, donde hay más desarrollo del trofoblasto, ¿ok? Y ahora, el otro lado, que vendría a ser el de aquí, se puede llamar tanto lado vegetativo, lado apolar o lado abembrionario, ¿ok? Donde no va a haber tanto desarrollo del trofoblasto. Es decir, ¿qué va a pasar por aquí? Estas cositas de acá, es desarrollo mínimo. Podemos ver la diferencia entre aquí, donde se ha desarrollado más, que vendría a ser el polo embrionario, y del polo abembrionario es casi nulo el desarrollo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la 12ª semana? Pues va a desaparecer lo que había desarrollado, ¿ok? Entonces, lo que pasa en el lado polar, tarde o temprano, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hay suficiente actividad. Se puede llamar lado apolar, lado vegetativo, abembrionario. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más? A ver, en los espacios intervellosos, que acá lo podemos ver ya en la 12ª semana, va a haber la fusión de las lagunas trofoblásticas. Ahí, eso lo vamos a explicar más adelante, pero eso es muy importante, el espacio intervelloso, para recibir nutrientes, el feto, y también liberarlo, ¿ok? Tanto feto como embrión, ¿ok? Entonces, aquí va a haber la fusión de las lagunas trofoblásticas, que lo habíamos tocado atrás, que eran importantes, que se iban a desarrollar como por la 2ª semana, y acá ya vemos su importancia. ¿Ok? Con los sinusoides sanguíneos maternos. Aquí, ¿qué son los sinusoides sanguíneos maternos? Es básicamente sangre materna, que ¿qué es lo que va a dar? Nutrientes. El feto desecha, es decir, la sangre fetal va a ser básicamente ciertos desechos, y la sangre materna va a ser sangre oxigenada. ¿Para qué? Para que el bebé tenga nutrientes, ¿ok? El feto o embrión, no lo quiero decir bebé, porque siento que suena un poco mal. ¿Ok? Eso es importante del espacio intervelloso, ¿ok? Bueno, de ahí vamos a tener el corion liso, ¿ok? Que el corion liso básicamente no es esto. Como podemos ver acá hay varias velocidades, varios material, por así decirlo, y el corion liso es básicamente la degeneración de lo que les había mencionado, que era del lado vegetativo, ¿ok? Aquí tenemos la deciduo basal, ya habíamos hablado de la deciduo basal, que era la deciduo basal lo que rodeaba al endometrio, ¿ok? Y entonces, acá tenemos el sitio de orificio donde más adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber la expulsión del bebé. ¿Ok? La décida parietal, tema que ya tocamos también, y décida capsular, que era lo que encapsulaba. ¿Ok? Esto de capsulito es décida capsular. ¿Qué es lo que va a hacer? Encapsular al blastocito, que ya no es blastocito ahora, porque ahora sí ya está bien desarrollado. ¿Ok? Acá tenemos el saco vitelino, que lo habíamos mencionado en el tema de la semana 2, en la semana que pasaba en la semana 2, pero lo mencionamos en las asesorías en la semana 6, que era importante para qué, para el sistema digestivo, desarrollo del sistema digestivo, que vamos a ver más adelante, ¿ok? No en esta semana, sino más adelante, pero le voy adelantando que el saco vitelino, ténganlo en cuenta porque es un nombre bastante importante. Ahora, de la 20ª a la 22 semana, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos la decidua basal, que era lo que rodeaba todo. Acá tenemos el corion frondoso, el corion velloso, lo que acá teníamos, estas cositas de acá, ya acá lo seguimos teniendo, ¿ok? Acá no ha habido una desaparición de esto. El corion liso, que les había explicado, y el amnios, ¿ok? Entonces, aquí hay algo importante que tienen que tener en cuenta y aprenderlo, ¿ok? El corion liso y el amnios son dos estructuras diferentes, ¿ok? El amnios está por aquí y el corion por acá, ¿ok? El amnios por la parte fetal y el corion por la parte, bueno, materna, por así decirlo, porque vendría a ser cerca del endometrio. ¿Qué es lo que va a pasar entre la 20 y la 22ª semana? Va a haber una fusión de estos, ¿ok? Y esta fusión es importante. ¿Por qué? Porque esta fusión, ¿qué es lo que va a dar? La membrana coriamniótica, ¿ok? La fusión entre el corion liso y amnios es igual a membrana coriamniótica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto es lo que ustedes van a ver el día que tengan su práctica, ¿ok? En su práctica, ¿qué tienen? Tienen su placenta. Les han pedido una placenta. La tienen que conseguir. Esa placenta, escúchame, pídanle al doctor que les separe el corion y el amnios, ¿ok? Porque eso es importante porque ustedes ahí van a ver que sí se diferencian. O sea, que aún así fusionados todavía se puede separar después de tenerlos, ¿ok? Entonces,
en su práctica tienen que pedirle al doctor que le separe la membrana, bueno, que le separen el corion y el amnios, ¿ok? Para que así ustedes puedan ver y puedan visualizar mejor lo que yo les estoy explicando, porque ahorita yo no tengo una placenta, obviamente, ¿ok? Entonces, eso es lo que le tienen que pedir. Y bueno, la adhesiva basal, que ya habíamos mencionado, que era lo que rodeaba el tejido uterino, ¿ok? Y bueno, aquí, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá ya es más difícil de, de diferenciar la adhesiva parietal y las demás adhesivas, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente como ya hay un feto, es decir, ya no hay cavidad uterina. ¿Por qué? Porque el feto ya ha crecido tanto que está ocupando casi todo el espacio. Entonces, las estructuras van a ser más difíciles de diferenciar. Ahora sí, el tema importante, placentación. ¿Ok? Aquí está una pregunta que yo les había hecho y que respondieron bien, donde dice, en las placentas maduras solamente existen vellosidades terciarias. Fija, esto es fija. Esto es fija, porque sí o sí les puede venir. Ahora, final del segundo mes. ¿Qué es lo que va a pasar? El segundo mes, vellosidades han desaparecido en el polo abembrionario o vegetativo y solamente se convierte en una membrana que se llama corion liso. ¿Esto dónde lo vimos? Aquí. Acá estas vellosidades desaparecen y ¿qué se convierte? En corion liso. ¿Ok? Final del tercer mes. El corion liso se fusiona con el amnios, que se construye en membrana corioamniótica. Esa va a ser la fusión del amnios y el corion liso. ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Qué desaparece? La adhesiva capsular. Les había mencionado, chicos, que acá, como el feto está creciendo y ya no hay cavidad uterina prácticamente, algunas cosas van a empezar a desaparecer o a hacerse muy delgadas o difíciles de diferenciar. En el caso de la adhesiva capsular no es la excepción. Esta va a desaparecer. La fusión del corion liso con la adhesiva parietal también se va a dar. Entonces, de por sí ya hay fusiones y también desaparecen cosas, ¿ok? En el tercer mes. Específicamente, ¿qué desaparece? La adhesiva capsular y específicamente ¿qué se fusiona? El corion liso y la adhesiva parietal. El saco gestacional que contiene al feto y está contenido también el líquido tan amniótico ha crecido tanto que prácticamente ocupa toda la cavidad uterina. Es decir, la cavidad uterina, ¿qué es lo que pasa? Desaparece, cosa que también ya les había mencionado. Y bueno, esto ya es lo que les había dicho. Y bueno, prácticamente ya no quedó uterina, sino que es saco gestacional. Ahora sí, lo importante, desarrollo de la placenta. La circulación uteroplacentaria, ¿desde qué día a qué día se va a dar? Entre el 11º y el 12º día. El corion liso va a aparecer. Estas son algunas generalidades, ¿ah? Todavía no estamos en sí en el desarrollo. El corion liso, ¿cuándo se va a dar? En el tercer mes. En el cuarto mes va a haber dos componentes. ¿Cuál va a ser? El corion frondoso o corion velloso o el corion fetal que les había mencionado, que era esta parte. ¿Esto qué es? Bueno, lo de acá prácticamente. ¿Esto qué es? Corion fetal. Bueno, acá ya está más desarrollado, acá no se puede ver bien. Sin embargo, aquí sí lo vemos. Corion frondoso y corion fetal. Y bueno, la decidua basal, que les había mencionado que era lo que rodeaba todo el endometrio, ¿ok? O lado materno. Acá lo pone el lado materno, decidua basal. Apréndanselo como decidua basal para que así ya de por sí diga materno, ¿ok? Y la estructura placentaria, estructura de la placenta, ojo, importante. ¿Cuál va a ser la estructura de la placenta? Placa coriónica. ¿Qué va a ser la placa coriónica? ¿Qué lado va a ser? El lado fetal, como su mismo nombre. Acá lo tenemos. Corión, placa coriónica, lado fetal, ¿ok? El espacio intervelloso, porque yo les había mencionado una cosa en nuestra sexta semana de la asesoría, les había mencionado que la sangre fetal y la sangre materna nunca iban a tener contacto, ¿ok? Eso ahora va a ser importante porque ahora lo vamos a explicar. El espacio intervelloso, que vendría a ser el espacio entre la placa coriónica y la parte basal, y finalmente la parte basal, que si la placa coriónica es lado fetal, entonces la parte basal, por lógica, debería ser la parte materna, ¿ok? Y sí es la parte materna, ¿ok? Aquí lo podemos ver mejor, ¿ok? Acá vemos obviamente la placenta, aquí ya vemos al feto obviamente ya crecido, al amnios, el líquido amniótico, son amnios, líquido amniótico, así relacionenlo. Por acá debería estar la membrana coriamniótica. Esto vendría a ser bueno, el cordón umbilical que sale del feto. Y acá, ¿esto qué vendría a ser, muchachos? Esto vendría a ser el corion velloso, ¿ok? Acá va a haber ciertas de esas estructuras, las cuales van a ser parte importante del intercambio de sangre
de la madre y el feto, ¿ok? Y esta parte, bueno, pues vendría a ser fácilmente la decidua basal. Y esto que separa la decidua basal, estas cositas de aquí, lo que separa la decidua basal de del corion velloso, el espacio intervelloso. Fácil de aprenderse, la verdad. Ahora, ¿cuál es la estructura de la placenta? Otra pregunta. Placa coriónica y, bueno, acá van a ser amnios, ¿ok? Amnios. Acá placa coriónica, espacio intervelloso y parte basal. Espacio intervelloso, venas y arterias y venas y tejido linfático. Para ustedes, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que habíamos aclarado acá? ¿Alguien sabe? La B. La B. Ok, placa coriónica, espacio intervelloso y parte basal. Sí, es la letra B. Ok, la letra B. ¿Por qué? Porque placa coriónica y amnios, eh, esto no tiene sentido. De esto, si haces una suma, ¿alguien sabe qué es lo que da? Si sumas la placa coriónica y el amnios, ¿qué es lo que da? ¿Alguien sabe? Lo mencioné, que había una fusión de algo que daba algo, ¿ok? Y eso vendría a ser la letra A. ¿Alguien sabe? Si no saben, los explico normal. Membrana coriamniótica. Exacto, exacto. Buena respuesta. La membrana coriamniótica es la suma de la placa coriónica y el amnios, ¿ok? Importante. Pero esto no es la estructura de la placenta, ¿ok? Esto no es lo que conforma una placenta. Lo que conforma una placenta, o bueno, básicamente la estructura vital para que tenga sentido una placenta, porque si es que no hay espacio intervelloso, no tiene sentido una placenta. ¿Por qué? Porque no va a haber intercambio. Y eso es lo importante. Eso es lo que da la placenta, el intercambio. Dar nutrientes al embrión, ¿ok? Espacio intervelloso, venas y arterias. Bien, pero falta algo, ¿ok? Faltan las dos partes importantes, tanto la parte embrionaria, por así decirlo, que vendría a ser la placa coriónica, y la parte materna, que vendría a ser el espacio basal. Arterias y venas no tienen nada que ver, y tejido linfático, pues quítenlo, ¿ok? Eso sí no tiene nada que ver. Ahora, características de la placenta madura. ¿Cuál va a ser una de las características de las placentas maduras? Esto, importante. Esto es muy importante. Todo lo que le voy a mencionar acá es importante. ¿Por qué? Porque en uno de sus exámenes le pueden preguntar anomalía de la placenta madura, o si no le dicen, ¿cuál es el peso normal de la placenta? Y te ponen ahí un peso. O si no le dice, anomalía en la placenta donde tiene un peso que es mayor a 600 gramos. ¿Cuál es su anomalía? Y ustedes tienen que poner que obviamente esto puede ser tanto por personas que viven de la altura, etcétera, pero tienen que poner el tipo de anomalía que significa, que en este caso, ¿a qué se referiría? Al peso, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la forma de la placenta madura? Esta va a ser un disco redondo y, bueno, placenta en realidad significa torta, ¿ok? Eso por, por memoria, apréndanselo. La verdad es que no creo que lo pregunten, pero igual está en su clase, así que apréndanselo así. Entonces, acá se le llama torta placentaria, ¿ok? Tamaño, importantísimo. Su diámetro, ¿desde cuánto va a ir? De 15 a 25 centímetros de diámetro, ¿ok? Esto es importante para las anomalías que vamos a hablar más adelante. Su espesor, 1,5 centímetros a 3 centímetros. Su consistencia, ¿cuál va a ser? ¿Blanda o semisólida? Todo esto, chicos, todo esto, la consistencia, el espesor, el tamaño, ustedes cuando tengan su práctica y cuando tengan su placenta en la mano, traten de ver esas cosas, ¿ok? Para que así se familiaricen con el tema de clínicas, con el de ir a hospitales, etcétera, porque eso es importante, ¿ok? Ahora, el peso. ¿Cuál va a ser el peso? Esto sí es importante, ¿ah? Esto es muy importante, apréndanse el peso de memoria. Alrededor de 500 gramos, eso es la media. Pero entre cuánto es lo aceptable, lo permitible, vendría a ser entre 400 a 600 gramos. ¿Ok? Dos caras o dos superficies, obviamente, tanto la superficie fetal como la superficie materna. ¿Ok? Y bueno, el borde, vamos a hacer el borde circunferencial. Este nombre, ténganlo en cuenta, porque más adelante vamos a ver ciertas anomalías en la inserción. ¿Ok? Y por debajo de este, es decir, del borde circunferencial, va a haber una vena llamada vena del seno marginal. ¿Ok? Ahora, aquí, peso de la placenta madura normal. Importante, ¿eh? Le dije que se lo acuerden. ¿Cuál para ustedes es la respuesta? La A. Ok, la A para ustedes. Acá hay un. ¿Alguien tiene otra, otra, otra opción? ¿O piensa que es la A? E. La E. Uno de la E, ¿ok? Ok, entonces,
Ya miren, la respuesta correcta vendría a ser la, ¿ok? 400 a 600 gramos, ¿ok? Ahora, cada vez que le pongan una de estas cosas, uno de estos pesos, es por algo, ¿ok? Es porque o bien de 300 a 400 gramos puede haber una anomalía en la cual es característica de la placenta, ¿ok? Una placenta que pesa 800, 900 gramos, la verdad es que no he visto, sin embargo, a veces se asocia con diabetes, porque normalmente el feto tiende a crecer más, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es de 400 a 600 gramos. ¿Ok? Eso apréndanselo de memoria. De 300 a 400 gramos puede haber una anomalía, quién sabe, pero las anomalías tienen que aprendérselo también, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, diferencias. Esto ustedes lo van a ver mejor, mucho mejor en su práctica. ¿Ok? Traten de conseguir una placenta buena, reciente, por favor, porque si no, no van a poder ver todas estas estructuras que podemos ver aquí. ¿Ok? Si ustedes no encuentran una placenta reciente, por lo menos de 2 a un día, esto obviamente no se va a ver así igual como en esta imagen. Otra cosa que les recomiendo es que si es que la tienen una placenta, por ejemplo, la ha conseguido hoy y su práctica es, no sé, el miércoles, guárdenlo en un cooler o algo así, ¿ok? Para que se mantenga mejor, ¿ok? Ahora, a nivel macroscópico, porque aquí es lo que nos vamos a centrar es a nivel macroscópico. La cara materna. ¿Qué va a haber en la cara materna? Va a haber estos tabiques. Estos de aquí se llaman tabiques. Ustedes, básicamente, escúchenme, van a ver en todos sus ciclos van a ver la palabra tabique. Cuando vean ustedes tabique, lo que básicamente su definición va a ser básicamente que va a separar algo de algo. El tabique nasal, ¿qué es lo que separa? Las dos fosas nasales, ¿ok? Entonces, tabique es que separa algo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a separar acá? Van a separar los cotiledones, ¿ok? Estas cositas de acá circulares se llaman cotiledones. O lóbulos, miren, lóbulos placentarios lo he escuchado muy poco, ¿ok? Más apréndanselo como cotiledones, porque esa es la terminología que usa la universidad. Cotiledones. ¿Cuánto va a haber? 15 a 20. Un cotiledón, otro cotiledón, etcétera. Ustedes cuando estén en su práctica, por favor cuenten los cotiledones, ¿ok? Porque también hay anomalías con eso, ¿ok? Ahora, y bueno, el color básicamente es rojo por la hemoglobina, ¿ok? Así lo dice. Y bueno, esto vendría a ser el cordón umbilical que, ojo, 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 en la cara materna no hay la inserción del cordón umbilical, ¿ok? El cordón umbilical, ¿dónde se inserta? En la cara fetal, ¿ok? Aquí, justo lo tenemos. Cara fetal, con inserción del cordón umbilical. Esto vendría a ser el cordón umbilical. El color, que es importante también, va a ser morado, color morado, ¿ok? Acá estas cosas que ven aquí, más adentro, ¿qué va a ser? Las vellosidades, ¿ok? Las vellosidades que habíamos hablado. Aquí lo hablamos, miren, vamos a regresar atrás. Aquí está, el corium frondoso, corium velloso. Básicamente vendría a ser lo de aquí, ¿ok? Solo que aquí lo estamos viendo de abajo, es decir, estamos viendo desde la perspectiva del bebé. Si básicamente pudiese ver cuando está dentro de la madre, ¿ok? De esa perspectiva lo estamos viendo. En cambio aquí es otro tipo de corte, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la longitud del cordón umbilical? Eso también apréndenselo, de 50 a 60 centímetros. ¿Qué es lo que pasa cuando es una longitud mayor? Bueno, pues cuando es una longitud mayor, al momento de que se da el parto, o inclusive antes, ¿qué es lo que puede pasar? Puede ahorcar al bebé este cordón umbilical. ¿Por qué? Porque como su longitud es mayor, a veces se puede enrollar entre las piernas o inclusive en el cuello, que vendría a ser lo más peligroso del feto, ¿ok? Y por eso cuando lo sacan, por un parto normal, es más difícil cuando hay un tipo de cordón umbilical más largo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Le voy a contar algo personal. Yo tenía el cordón umbilicado en el cuello, ¿ok? Entonces, a veces cuando hay esas cosas, a veces lo mejor es hacer no, que no sea parto normal, ¿ok? Sin embargo, también hay ciertas técnicas que existen para sacar al feto con cuidado, ¿ok? Para que no exista ninguna complicación más adelante, ¿ok? Ahora, esto lo vamos a ver más adelante más sobre el cordón umbilical, pero les voy avisando que los vasos del cordón están rodeados por la gelatina de Wharton, ¿ok? Apréndanselo este nombre porque esto sí es preguntadísimo, ¿ok? Gelatina de Wharton. Y va a ser lo que separa a los vasos sanguíneos que están dentro del cordón umbilical, ¿ok?
Y la cara fetal, porque está cubierta por el amnios, ¿ok? Por el amnios está la membrana, la cara fetal, perdón, cubierta. Ahora, otra pregunta importante. ¿Qué rodea los vasos sanguíneos del cordón umbilical? Gelatina de Wharton, placas de Peyer, oligodendrocitos, células de Schwann, fibras de Purkinje. Para ustedes, ¿cuál es la respuesta? Gelatina de Wharton. Eso, por favor, apréndanselo, ¿ok? Apréndanselo de memoria. Gelatina de Wharton es importante, ¿ok? Importantísimo. Ahora, cordón umbilical. Aquí está lo que les había mencionado. ¿Cuál va a ser la longitud del cordón umbilical? De 30 a 60 centímetros. Generalmente, por debajo de los 30 se habla de un cordón corto, que también tiene sus problemas, y por encima de los 80 de un cordón largo, ¿ok? Esto son riesgos menores, ¿ok? O sea, es compatible con que el feto pueda nacer, ¿ok? A diferencia de cosas que vamos a ver más adelante. Va a haber ciertas anomalías en la placenta que sí son obviamente graves, ¿ok? ¿Y cuál va a ser la composición del cordón umbilical? También importante. 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Como ustedes saben, normalmente en el cuerpo, las arterias, ¿qué son lo que llevan? Van a llevar sangre oxigenada, ¿ok? Y la vena, ¿qué es lo que va a llevar? Pues sangre desoxigenada. Eso es lo normal en el cuerpo, excepto en las venas y las arterias pulmonares. Porque, ¿qué es lo que pasa en las venas y las arterias pulmonares? Por las venas pulmonares va a pasar sangre oxigenada que van a ir al pulmón para oxigenarse. Perdón, por las venas, por las arterias pulmonares van a ir sangre desoxigenada que van a ir al pulmón para oxigenarse y ya oxigenadas, esa sangre oxigenada va a pasar por venas ahora, ¿ok? Entonces, aquí es similar a lo que les acabo de explicar. Las arterias umbilicales van a llevar sangre desoxigenada hacia la placenta para oxigenarse. Y en la vena umbilical, lo que va a llevar, bueno, lo que va a llevar pues, va a ser sangre oxigenada hacia el feto. Estas cosas, ahorita ustedes van a llevar anatomía de los órganos y ahí van a ver al corazón y a los pulmones, ¿ok? Entonces, este ejemplo, que vendría a ser básicamente una contraparte, o sea, todo lo contrario a lo que normalmente pasa en el cuerpo, apréndanselo como si fuera corazón y pulmón, porque básicamente este sistema de aquí, de vasos sanguíneos del cordón umbilical, es igual a los vasos sanguíneos que hay entre la conexión del corazón y del pulmón. Entonces, sería todo lo contrario, arterias umbilicales, ¿qué es lo que va a dar? Sangre desoxigenada, ¿ok? Y va a ir hacia la placenta para oxigenarse. Les había mencionado que la placenta es importante para, para el intercambio de nutrientes. Y las venas umbilicales va a llevar sangre oxigenada hacia el feto, ¿ok? Importantísimo es eso. Otra pregunta, ¿cuántas venas y arterias hay en el cordón umbilical? ¿Alguien sabe? Acá tenemos una vena, 2 arterias, 2 venas, una arteria, una vena, 3 venas, 2 arterias, 3 arterias, 3 venas. ¿Tres arterias y tres venas? Ya, Ya, tenemos una E y otra A. no, Ya, ¿alguien más tiene otra opción o no? No, Ya, la otra, ok. Ok, muchachos. Entonces, yo les había mencionado que qué es lo que pasaba aquí. Iba a haber una vena y 2 arterias, ¿ok? Eso es importante. Una vena y 2 arterias. Es la A, ¿ok? Ahora, normalmente, escuchen, esto por anatomía lo deben saber. Normalmente, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Nosotros tenemos una arteria, que va a ser la que va a llevar sangre oxigenada, y 2 venas, que es lo que recogen desechos de esa parte, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Que acá es totalmente lo contrario. En vez de haber una arteria y 2 venas, acá, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber 2 arterias y una vena. Apréndanse, eso es importante. Esto es bastante importante porque, sí, y escúchenme, cuando ustedes tengan la placenta en embriología práctica, obviamente con sus guantes, lo que van a hacer es van a agarrar el cordón umbilical y lo van a aplastar. Van a aplastarlo. Y ustedes aquí van a ver cómo va a salir la sangre de la vena umbilical porque obviamente es más grande, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Y acá, esto de aquí, todo esto que separa, es importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a llamar? Gelatina de Wharton, ¿ok? Eso sí, apréndanselo. Miren, acá lo tenemos mejor. Aquí está.
Wharton's Jelly. Bueno, acá está en inglés, que acá vendría a ser gelatina de Wharton. ¿Ok? La vena umbilical, que es una, y las dos arterias. ¿Ok? Bueno, y esto vendría a ser del lado embrionario. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente, la principal diferencia es que hay, y la diferencia más notoria es que hay un cordón umbilical. Y eso les va a ayudar a separar. Acá lo que les había dicho, esto le tienen que pedir a su doctor que haga. ¿Ok? La membrana coriamniótica. Les había mencionado que entre el apneo y el corion liso había una suma que iba a ser igual a membrana coriamniótica, que básicamente es la fusión. El amnios va a tener la característica de que se va a encontrar hacia el lado fetal. ¿Ok? Importante. Amnios, lado fetal. Y es una membrana transparente, translúcida y avascular. Es decir, no tiene vasos sanguíneos. Entonces es esta, la más transparente. Y además porque está del lado fetal, ¿ok? El corion liso, que vendría a ser su otra contraparte que se iban a sumar, va a ser una membrana más gruesa y vascularizada. Principal diferencia, apnios no está vascularizada. El corion liso sí está vascularizada. ¿Y dónde está encontrada? Lado materno. Las dos diferencias principales, chicos. Esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque se separan las dos membranas. Eso pídanle a su doctor. Les pido por favor que no se pierdan el lujo de ver eso. ¿Ok? Que es que separen las dos membranas. ¿Ok? Para que así puedan verlo mejor, pues, ¿no? Y ese es el punto de su, de su, de su práctica, ¿ok? Un poco de anatomía de la placenta, que es lo que vendría a ser la placa coriónica, que vendría a ser la acá, que ya lo habíamos visto, que va a estar, ¿por dónde va a estar? Por la cara fetal, ¿ok? ¿Cubierto por qué? Por amnios, ¿ok? ¿Esto qué era? Les había mencionado, avascular, ¿ok? Como está cubierto por amnios, el amnios es avascular, ¿ok? Importante. Luego el espacio intervelloso, que vendría a ser aquí esta flechita roja, el espacio intervelloso, que ¿qué es lo que se parece? Se parece a una esponja, ¿no? Por ahí va el tema de la circulación materna, porque se parece a una esponja, es decir, va a absorber, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Espacio intervelloso, hay sangre materna y es el límite. ¿El límite entre qué? Entre placa coriónica y entre placa basal, ¿ok? Importante. Y finalmente lo azul, obviamente, que vendría a ser la placa basal, que va a ser la parte materna. Acá va a haber restos del sincitio y citotrofoblasto, que obviamente les había dicho que iban a invadir. Sin embargo, después de cierto punto, obviamente le ponen un stop, le dices, ahí quédate, ya no invadas más. Y entonces esto, pues como ya no va a tener tanta proliferación, se va a degenerar. ¿Y cómo se va a degenerar? Se va a degenerar llenándose de una sustancia, la cual se va a llamar sustancia fibrinoide. ¿Ok? Y se va a condensar, y a su vez, como se está condensando, se va a llamar membrana o capa de Nitauch. Entonces, ¿qué es importante acá? Capa de Nitauch, parte basal. ¿Ok? Importante, así apréndanselo. ¿Y por qué se forma la capa de Nitauch? Porque se llena de sustancia fibrinoide. ¿Y por qué se llena de sustancia fibrinoide? Porque hay restos de ¿qué? Del citotrofoblasto y citotrofoblasto. ¿Ok? Pero lo importante acá es capa de Nitauch, ¿ok? A la universidad le gusta preguntar estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que tienen nombres de otros autores, ¿ok? Cosa que está prohibido actualmente, ¿ok? Que se llame por el nombre de quien lo descubrió. A mí me parece, la verdad, incorrecto, pero hace tiempo se hacía. Y entonces lo que a la universidad le gusta preguntar son estas cositas, que básicamente son nombres de autores, porque tú no sabes, o sea, es más fácil que te confundas tú, porque si es que no estudias, obviamente no vas a saber de lo que viene. ¿Ok? Entonces, Kaplan-Meier, placa basal. Importante la anatomía de la placenta. Ahora, venimos a patologías, la parte favorita de todos, ¿ok? Que vendría a ser las patologías de la placenta. Aquí, ¿cómo se denomina esto? Patologías de la placenta menor. ¿Por qué se llama patologías de la placenta menor? Porque obviamente no van a tener tanta implicancia o no va a tener tanto efecto si es que hay un error así, ¿ok? Entonces, Ok, entonces, acá tenemos una anomalía de forma, ¿ok? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Placenta bipartita, doble o bilobulada. Tres nombres importantísimos que se lo aprendan porque les voy a ser sinceros, muy sinceros. ¿Qué es lo que más viene en su final? Patologías. Yo tengo una tabla de patologías donde están tanto patologías de la placenta, de cardiovascular, de los huesos, de los músculos e inclusive del sistema digestivo. ¿Ok? Se las voy a pasar para que ustedes vayan aprendiendo semana tras semana, se vayan acordando cada una de estas, porque les aseguro que básicamente el 50% de su final son esto, patologías. ¿Ok? Entonces,
bueno, acá podemos ver obviamente dos cabezas, por así decirlo, o dos, bueno, parece dos placentas en sí, pero en realidad vendría a ser una, donde ¿por qué va a estar unida? Por esto. Es decir, ambas van a recibir la misma cantidad de nutrientes porque van a estar unidas por vasos coriónicos. Y entonces, complicaciones que lo que pueden pasar después de esto, como ustedes saben, primero qué es lo que va a salir, primero sale el feto y de ahí sale la placenta, ¿ok? Entonces, estos vasos coriónicos al momento de sacarlo se puede haber un rompimiento de estos, ¿ok? Como son dos placentas básicamente, entonces primero se saca una y se saca otra. Entonces después del alumbramiento o se rompe o puede quedar retenida una de ellas, ¿ok? Al momento que se rompe. Entonces eso puede causar una hemorragia o una infección, ¿ok? ¿Cómo se va a llamar? Aquí está, retención del óvulo, hemorragia o infección. ¿Ok? Eso es importante acerca de las placenta bilobulada. Y ahora tenemos un lóbulo accesorio o subcenturiado. ¿Ok? Subcenturiado básicamente es lo mismo que la bilobulada. ¿Ok? Básicamente es esto. Sin embargo, la diferencia aquí está. Y esta imagen me parece muy buena. Que la bilobulada va a ser o sea, las dos cabezas, por así decirlo, van a ser del mismo tamaño. Y a diferencia del subcenturiado, que vendría a ser lóbulos accesorios, que vendría a ser una cabeza, una placenta más grande que la otra. Como ustedes pueden ver acá, esta es pequeñita y esta es grande. ¿Ok? Acá lo podemos ver mejor. Y bueno, acá vemos el cordón umbilical. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Esta imagen me parece la más importante para que ustedes diferencien. ¿Ok? Porque, ¿qué puede pasar? En su examen le ponen, ¿cómo se llama la siguiente patología? En la cual hay una separación de la placenta desigual. ¿Ok? Y ustedes pueden poner bilobulada porque no saben, porque básicamente es similar, pero la cosa es que te dicen desigual. Quiere decir que no son de la misma medida ambas. Y vendría a ser subcenturiada. Por esa razón. Placenta membrano difusia, como ustedes pueden ver, esto básicamente no tiene forma, ¿ok? No tiene forma y se caracteriza que no hay un buen desarrollo, ¿ok? Un buen desarrollo no hay y esto va a dar a la placenta membranácea o difusa, que básicamente es muy delgada. Y bueno, eso es lo que pasa con este tipo de placenta. Y aquí tenemos a la placenta marginata y circunvalata. ¿Ok? Qué va a hacer esto? Básicamente van a ser placentas extracoriales, es decir, la implantación de estas van a ser más profundas. ¿Ok? Primero la placenta marginata. El anillo fibroso circunferencial va a estar cerca del borde, ¿ok? Estás muy cerca del borde, ¿ok? Normalmente debería ser en el medio, ¿ok? Por aquí, por así, por acá, por acá. Sin embargo, aquí está en el borde. La placenta marginata, por así, sáquenlo así, marginal, por marginal. ¿Por qué? Porque va a estar la inserción al borde, ¿ok? Va a estar marginal a todo, ¿ok? En el borde, así sáquenlo, ¿ok? Y la placenta circunvalata es básicamente todo lo contrario, ¿ok? La inserción de este anillo fibroso va a estar en el centro, ¿ok? En el centro del círculo, así sáquenlo, en el centro del círculo, ¿ok? En el centro del círculo va a estar más central, ¿ok? Y eso es lo que es la placenta marginata y circunvalata, ¿ok? Y a veces, como las membranas están por fuera, es decir, acá hay bastante, no hay lo normal de estas cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? Al momento del parto, estas se pueden desprender, ¿ok? O se pueden fragmentar. Y eso puede causar complicaciones más adelante. ¿Ok? Entonces, marginata, perdón, marginal, está más para los lados. Y circunvalata está dentro del círculo, ¿ok? Lo más central posible. Así diferencialo. Y membrana ácido difusa, muy delgada y es todo menos una placenta, ¿ok? Ahora, ya me estoy cansando. Placenta gemelar, ¿ok? Esto es importante para bueno, para la vida, básicamente, porque así, por ejemplo, si van a ver un parto, puede ser que tengan la suerte de ver una placenta gemelar, ¿ok? Ahora vamos a ver la placenta gemelar sobre gemelos monocigotos, es decir, que son idénticos, ¿ok? Ahora, si Univitelinos. esto... ¿Cómo? Univitelinos. Perdón, no te escucho bien. Univitelinos. Sí, pues sí, pero ahora vamos a ver la diferencia, o sea, porque en el tema de la placenta gemelar puede haber dos cosas. Puede ser que sean monocigóticos o disigóticos, o también puede haber eh, en el tema del corion y el amnios, les había mencionado que eran dos estructuras que se fusionaban, ¿ok? Ese era su papel. Entonces,
¿Qué es lo que puede pasar en la placenta gemelar? Puede ser tanto monocoriónica, es decir, ambos fetos van a estar en un mismo corion, pero no en un mismo amnios. Es decir, ahí ya no hay una fusión, ¿ok? O puede ser también monocoriónica y monoamniótica. Eso lo vamos a ver aquí, ¿ok? Bueno, acá fecundación, cosa que ya vimos. Luego mitosis, meiosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos dos blastocitos. Si el tema de la placenta gemelar, es decir, esta implantación, o por así decirlo, este evento, que es lo que va a diferenciar a la placenta gemelar, es que haya una fecundación por ambos espermatozoides y este evento se da antes de los 3 días, pues cada blastocito va a tener su propio corion y su propio amnios. Acá van a estar separados totalmente y acá ya lo vemos, dicoriónico y diamniótico. Su propio corion y su propio amnios, ¿ok? Entonces ambos acá están, por así decirlo, viviendo en una casa separada, ¿ok? Están obteniendo nutrientes de diferentes lados, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si esto se da entre el tercer y el octavo día? Es decir, ya solo va a haber un blastocisto, pero acá vemos dos estructuras, ¿ok? Eso es importante, porque ya aquí va a ser diferente a lo anterior y a lo que vamos a continuar, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser monocoriónico y diamniótico. Van a estar en un solo corion, pero en un diferente amnios, ¿ok? Acá lo podemos ver. Vemos que están separados por el amnios, pero están en un mismo corion, ¿ok? En un mismo corion. ¿Qué es corion? Básicamente es esto, ¿ok? Ese es un corion, el mismo corion, ¿ok? El corion es lo de negro, ¿ok? Estas cosas que son como árboles, ese es el corion, ¿ok? Aquí vemos obviamente dos corions, ¿ok? Acá hay uno, que sería el bebé de la derecha, y acá hay otro que tenemos otro corion. Acá es dicoriónica. En cambio acá es monocoriónico, porque recibe nutrientes del mismo, pero va a ser diamniótico. Es decir, van a estar separados. Diferente a lo que vendría a ser si este evento de la placenta gemelar se da entre el octavo y 13º día. ¿Ok? Acá ya vemos solo una estructura, a diferencia aquí que veíamos dos. Acá, ¿qué es lo que veíamos? Acá veíamos más diferente todavía, eran diferentes blastocitos, ¿ok? Acá vemos solo una. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Aquí lo vemos, esta cavidad coriónica, y acá va a estar el embrioblasto, que va a ser solo uno, pero va a haber doble fecundación, obviamente, porque si no, no serían gemelos, ¿ok? Aquí vemos monocoriónico y monoamniótico. Recién nutrientes aquí, de solo uno, igual acá, pero acá ya no hay algo que los separa, ¿ok? Acá ya no hay doble amnios, ¿ok? Ya no hay un amnios para uno ni un amnios para otro, sino aquí están juntos, totalmente juntos, ¿ok? Literalmente ambos están viendo, por así decirlo, ¿ok? Y eso es lo que pasa aquí. Acá lo tengo mejor, ¿ok? En monocigóticos que van a ser idénticos, puede ser dicoriónico o diamniótico, que lo teníamos acá, básicamente antes de los 3 días, desarrollo independiente, ¿ok? Independiente, es el caso de acá, el caso que tenemos aquí, ¿ok? Monocoriónico, diamniótico, tercer y octavo día, y finalmente, entre el octavo y 13º día, la diferencia es que va a haber solo un saco, porque básicamente van a convivir juntos en el mismo, por así decirlo, la misma casa, ¿ok? En el mismo cuarto, ¿ok? El cuarto vendría a ser la placenta, por si les quedaba duda, ¿ok? Y bueno, acá estas son algunas cosas de su seminario que quiero que se lo aprendan, ¿ok? Voy a tocar tema en el gemelo evanescente, que es lo que puede pasar. Puede haber muerte en el primer trimestre de un feto, es decir, uno de ellos muere, ¿ok? Sin embargo, va a haber una implantación junta, ¿ok? Y esto, feto papiráceo, que me parece una patología muy fuerte, porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una muerte del feto en el segundo trimestre. ¿Eso qué significa? Que el feto ya está bien formado, ¿ok? Ya tiene forma de humano, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? El feto muerto se va a quedar momificado. Y cuando obviamente se dé el parto, obviamente va a salir un feto papiráceo, ¿ok? Un feto momificado. Y me parece una de las patologías más fuertes, por así decirlo, ¿ok? De ver, ¿ok? Y luego tenemos el síndrome de transfusión gemelo-gemelo, que esto vendría a ser que un gemelo le va a quitar sangre al otro, ¿ok? Y aquí existen ciertos métodos los cuales son para
para que se logre la vida de ambos, ¿ok? Ahora, acá tenemos otro, entre gemelos disigóticos y fraternos, 2 óvulos y 2 espermatozoides. Esto ya vendrían a ser no gemelos, ¿ok? Porque gemelos es básicamente que tienen la misma información genética, ¿ok? Acá ya es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Que va a haber 2 óvulos y 2 espermatozoides, pero eso se va a dar al mismo tiempo, a diferencia de aquí, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá va a ser, bueno, dicoriónico y diamniótico, que era lo que ya habíamos visto, es básicamente lo mismo, solo que acá, si esto se da mayor a 13 días, puede haber fetos unidos en diferentes partes, ¿ok? ¿Y esto qué es lo que da? Hacia meses, ¿ok? Craniópagos, que puede ser unidos por el cráneo, tarópagos y pigópagos, ¿ok? Y bueno, monocorónicos y diamnióticos, que vendría a ser lo de aquí, ¿ok? Que va a ser una implantación separada. Y ojo, aquí en gemelos disigóticos, como podemos ver, ¿qué es lo que no hay? Esto, que convivan en el mismo cuarto y en la misma casa, ¿ok? Es decir, monocorióticos y monoamnióticos. Eso es acerca de las anomalías de la placenta. Acá tenemos algo mejor, obviamente, una imagen mejor donde se da la implantación separada. Y acá, diamniótico y dicoriónico, ¿ok? Ambos reciben nutrientes de una forma separada y ambos básicamente están en su propia placenta, por así decirlo, ¿ok? Acá, ¿cómo lo podemos relacionar? Como que ambos viven en diferentes cuartos y en diferentes casas, ¿ok? Y acá, diamniótico pero monocoriónico, ¿ok? Esto básicamente. ¿Que cómo lo podemos relacionar? Que ambos viven en la misma casa, pero en diferentes cuartos, ¿ok? Porque están separados, ¿ok? Pero esta nutrición va a ser la misma, ¿ok? Acá una imagen mejor que vendría a ser esa vendría a ser de monocoriónico y monoamniótico, porque reciben, em, porque básicamente están juntos, ¿ok? Básicamente uno se mira al otro. Viven en el mismo cuarto y en la misma casa, ¿ok? Y acá vendría a ser monocoriónico. No, acá sería dicoriónico y diamniótico, ¿ok? El de aquí. Porque acá podemos ver que este recibe de acá y este recibe de acá, ¿ok? Ya está. Eso vendría a ser todo. Sí, exacto. Ahora, patología general de la placenta. Antes estábamos sobre patologías menores, ¿ok? Acá vendría a ser patologías generales de la placenta. Y les había mencionado al principio de la asesoría que era importante que mantengan en cuenta el peso, y tanto cuánto medía, cuántas cosas podía haber, ¿ok? Entonces, patología general de la placenta. Número 1, tenemos anomalías en el peso. Les había dicho desde cuánto a cuánto era, 400 a 600. ¿Cuál es lo normal? 500, ¿ok? Lo normal es que sea 500. Bueno, lo normal no, sino la media, me confundí, es la media. La media vendría a ser que sea 500, pero puede ser entre 400 a 600. Ahora, si es más de 600 gramos, pues deberse a estas cosas: a sífilis congénita, eritroblatosis fetal y diabetes sacarina, ¿ok? Ojo, diferéncienlo no como diabetes, así no digan diabetes, sino es diabetes sacarina, porque también hay otra diabetes que puede dar un peso menor al normal de la placenta, ¿ok? Ahora, también que puede haber en la altura, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber mecanismos compensatorios por hipoxia. Como ustedes saben, en la altura la presión del oxígeno va a disminuir. Entonces, como va a disminuir, las personas tienen que tener una mayor complianza, es decir, una mayor distensibilidad de los pulmones, ¿ok? Entonces tiene que haber mayor superficie de intercambio. Y esto va a hacer que haya patologías en la placenta, ¿ok? Puede haber anomalías en el peso. Luego de eso, tenemos a menores de 400 gramos, ¿ok? Que eso vendría a ser totalmente lo contrario, que pese menos. Puede haber prematurez o inmadurez. Lo más común es prematurez, cuando nace un bebé prematuro, como de 7 meses o de 7 meses u 8, puede haber una patología de la placenta en la que pese menor. También otro tipo de diabetes, que vendría a ser la diabetes de White, DF White, así aprendanselo, DF White, porque la de acá se llama diabetes sacarina, AS de White, acá vendría a ser DF de White. Y finalmente otra que vendría a ser preeclampsia severa. Esto de patología de la placenta, no preguntan las patologías que dan, sino preguntan el peso, ¿ok? Eso, apréndanselo. Ahora el tema del cordón umbilical, cosa importante que les había mencionado que íbamos a ver.
y que llegó la hora. Puede haber anomalías en el cordón umbilical y puede haber inserciones anormales, ¿ok? Esto es todo lo de aquí es compatible con la vida, ¿ok? Todo esto, sí o sí, va a nacer el bebé, obviamente, ¿ok? Porque no, o sea, no es decir que no haya, no haya nutrición, ¿no? Sino es que, obviamente, hay una nutrición que va a demorar un poquito más, porque las venas, bueno, el cordón umbilical es más grande, pero sí o sí va a haber un nacimiento, ¿ok? Entonces, en inserción normal, ¿qué tenemos? Inserción marginal o en raqueta. Como su mismo nombre lo dice, parece una raqueta, ¿no? Porque el cordón umbilical está insertado por los lados, ¿ok? Tiene forma de una raqueta. Inserción velamentosa, que vendría a ser inserción en la membrana coriónica fuera de la placenta. Básicamente la inserción está aquí, ¿ok? Y por acá ya se sobreextiende más. Eso es lo que vendría a ser una inserción velamentosa, que va a haber una inserción fuera de la membrana coriónica o fuera de la placenta. Ok, perdón, va a haber una inserción en la membrana coriónica, que vendría a ser esto, pero fuera de la placenta, ok, que vendría a ser esto, ok. Y acá podemos ver también que la membrana coriónica es más gruesita, pues, ¿no? Porque tiene que implantarse bien, o insertarse bien el cordón umbilical. La longitud de esto, de las inserciones normales, va a ser de 0 a más de 100, ¿ok? Y bueno, en el tema de los vasos umbilicales, lo que podemos ver, puede haber una ausencia de una arteria, ¿ok? Y bueno, pues obviamente ya todavía tenemos una arteria más, pero ahí ya va a haber una malformación, ¿ok? Donde uno de 200 recién nacidos van a nacer con esto, una malformación de los vasos umbilicales, ¿ok? Luego de esto también tenemos nudos falsos y nudos verdaderos. Estos nudos verdaderos es importante, porque cuando hay un nudo verdadero, a veces, ¿qué es lo que puede haber? No puede haber un intercambio de nutrientes eficaz, porque como va a haber un nudo, los nutrientes que van a pasar por ahí van a tener una dificultad mayor, ¿ok? E inclusive, si el nudo es muy fuerte, a veces no van a poder pasar. Y finalmente eso obviamente va a dar una malformación e inclusive puede haber un aborto, ¿ok? Ahora, los nudos falsos básicamente son, a ver, lo voy a intentar dibujar, son cosas así. Esto vendría a ser el cordón umbilical y este vendría a ser el nudo falso. Acá está pasando bien todo, ¿ok? Todo está pasando bien. Todo, tanto las venas como las arterias están pasando de manera normal, ¿ok? Eso significa un nudo falso. Da la apariencia de que hay algo mal ahí, de que puede haber un nudo que no deje pasar los nutrientes, pero en realidad por dentro todo está pasando bien, ¿ok? Acá tenemos lo que vimos, placenta bilobulado bipartita, lo que habíamos visto al principio en el tema de patologías de la placenta, donde acá va a estar dividido el cordón umbilical, ¿ok? Y bueno, eso vendría a ser anomalías del cordón umbilical. Ahora, patologías de la placenta, mayor de la placenta, estas sí son peligrosas, ¿ok? Estas sí pueden comprometer tanto la vida de la madre como la vida del feto, ¿ok? Eso es importante. Va a haber las anomalías de inserción, ¿ok? Que vendría a ser placenta previa. Uno de ellos es placenta previa. Acá lo vamos a ver mejor, ¿ok? Acá tenemos inserción de la placenta, inserción baja, ¿ok? Si está la placenta de inserción por acá, va a ser más difícil que el feto salga, ¿ok? Que el feto salga. Entonces, como va a haber como la inserción va a estar más abajo, va a haber una mayor dificultad, ¿ok? Y entonces ahí, en esos casos, ya no se haría un parto normal, ¿ok? De ahí tenemos la placenta marginal, donde vemos la inserción por acá, ¿ok, muchachos? Por aquí. Luego tenemos la placenta previa parcial, donde miren, esto es grave, ¿ok? ¿Por qué es grave? Porque básicamente está tapando casi todo el conducto por donde tiene que salir el feto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el feto no va a poder salir, entonces no se va a poder dar un parto normal. En casos donde no haya buen trabajo, buen trabajo en el embarazo, donde no se vea las anomalías, donde no se vea cómo está el bebé o su posición, etcétera, donde no se vea eso, si es que existe esto, va a ser difícil que haya un parto normal. Y como no hubo un buen trabajo previo, no van a saber que existe eso. Y si no existe eso, pues básicamente no va a poder haber un nacimiento o inclusive puede afectar la vida del bebé o de la madre, ¿ok? Y esto ya es totalmente todo lo peor, ¿ok? Acá hay una placenta previa total,
Acá básicamente la inserción está por aquí y no puede salir, ¿ok? Acá sí ya básicamente no puede salir, acá es imposible que sea un parto normal, ¿ok? Esas son acerca de las anomalías de inserción, ¿ok? Las placentas previas, ¿ok? La inserción de donde está. Siendo el caso, la placenta previa total la más grave, como su mismo nombre lo dice, ¿ok? Anomalías en el desprendimiento placentario, es decir, que hay un desprendimiento antes de donde se debería desprender, que vendría a ser al momento de nacimiento, puede ser por defecto o por exceso. Uno de ellos puede ser el acretismo y otra el DPPN, ¿ok? Y ahora, neoplasias de la placenta. Esto básicamente para su seminario, un poco más. Puede haber enfermedades del trofoblasto o tumores metastásicos. Acá lo tenemos. De enfermedades del trofoblasto. ¿Qué vendría a ser? Degeneración hidrópica del trofoblasto. El trofoblasto se va a degenerar. ¿Qué es lo que va a pasar con las vellosidades? Se van a hinchar y van a ocupar toda la cavidad uterina. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? En donde les había dicho para qué era importante la cavidad uterina, porque ahí básicamente iba a estar ocupado por todo el feto. Y es que no hay buen espacio para el feto, obviamente no va a poder ver un buen desarrollo. ¿Ok? Y ahora, el molde hidatiforme es una de las formas más características de la enfermedad del trofoblasto. ¿Ok? Luego los tumores metastásicos, que estos van a ser originados en otros órganos, por ejemplo, puede ser los ovarios, úteros, trompas de falopio, etc. Y finalmente estos van a llegar a la placenta, obviamente. Metastásicos es que se van a extender. El cáncer, metástasis, es extenderse, ¿ok? Entonces si se extienden, tarde o temprano van a llegar a la placenta, ¿ok? Ahora, la circulación. Este ya es el último tema, con este ya acabamos hoy. Ya, entonces, la circulación. Esto es importante, ¿ok? Esto es importante porque esto tienen que aprenderlo porque es básicamente cómo se va a nutrir el bebé, ¿ok? Circulación de la placenta. Van a haber de 80 a 100 arterias espirales que van a atravesar la lámina decidual e ingresar a los espacios intermediosos. Ok, a ver, lo de aquí, este espacio de acá va a ser el espacio intervelloso. Ok, lo de acá, como su mismo nombre lo dice, de arterias espirales. Ok, arterias espirales. Ok, entonces, estas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a intentar llegar, van a atravesar la lámina decidual, que va a ser esto, y van a llegar a los espacios intermediosos. Esto va a ser la parte materna, ¿ok? La parte materna va a ser lo de aquí. Todo esto de acá va a ser parte materna, y obviamente lo de acá, porque su mismo nombre lo dice, o sea, porque porque ustedes literalmente ven el cordón umbilical, ya deben saber que es la parte fetal, ¿ok? Porque es parte característica de la parte fetal, como su mismo nombre lo dice. ¿Por qué? Porque de esa manera se nutre el feto, ¿ok? Ahora, de la parte materna, las arterias espirales van a atravesar, ¿ok? Acá, el espacio intervelloso va a ser el intercambio, ¿ok? Es importante porque ahí se va a dar el intercambio. Como les había mencionado previamente, la sangre fetal nunca se combinaba o nunca se tocaba, por así decirlo, con la materna. Este espacio va a ser importante. Las arterias espirales impulsan sangre oxigenada hacia la profundidad de los espacios intervellosos. Las arterias espirales, las de aquí, que vendría a ser de la parte materna, van a dar oxígeno, ¿ok? Oxígeno, y por aquí, las arterias umbilicales, que acá lo han puesto de color azul, ¿ok? Las arterias umbilicales que acá lo han puesto de color azul, ¿qué es lo que van a dar? Van a dar CO2. CO2 es lo que es básicamente desecho, ¿ok? Es lo que se tiene que desechar. Y como las arterias espirales de la madre están dando sangre oxigenada, el encargado de recibir esa sangre oxigenada en el espacio intervelloso va a ser la vena umbilical de la parte fetal, ¿ok? Es decir, la parte fetal, que es lo rojo, va a recibir la sangre oxigenada de la madre, ¿ok? Y bueno, pues obviamente la vena fetal, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar sangre con CO2, que básicamente, para que ustedes se lo aprendan, vendría a ser desecho, y la parte materna va a recibir eso por, obviamente, las arterias, pues, ¿no? Y no va a haber contacto, ¿ok? Porque básicamente todo va a ser como una esponja, va a absorber, ¿ok? Es decir, no va a haber contacto, ¿ok? Y bueno, los espacios intervellosos, que vendría a ser lo de aquí, básicamente contiene 150 mililitros de sangre. Entonces, a ver, vamos a ver. El oxígeno, ¿cómo se va a dar? De las arterias de la madre al espacio intervelloso, al espacio intervelloso, y ¿hacia dónde? Hacia las venas umbilicales, ¿ok? Básicamente es eso. Oxígeno, arterias de madre dan sangre oxigenada,
en el espacio intervelloso van a quedar un rato y luego las venas umbilicales van a recibir esa sangre oxigenada y van a llevarla hacia el feto para que se nutra. Desechos. ¿Cómo va a ser el tema de desechos? Básicamente lo contrario, ¿ok? Va a venir de parte del feto hacia la madre. ¿Por dónde? Por las arterias umbilicales. Van a dar hacia el espacio intervelloso y lo va a recibir la madre por las venas, no, arterias umbilicales, ya, por las venas uterinas, ¿ok? Por las venas uterinas. ¿Ok? Así es esta formación. A lo mejor lo ponemos como venas maternas, ¿ok? Para que no se confundan. Venas maternas. Arterias umbilicales, espacio intervelloso, venas maternas, desecho. Oxígeno, arterias maternas, espacio intervelloso, venas umbilicales. Ahí les había mencionado que en el tema de la placenta va a ser totalmente lo contrario al cuerpo. La sangre desoxigenada va a ir por las arterias y la sangre oxigenada por las venas, ¿ok? Y eso sería todo. Ok, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me la dicen a WhatsApp o me la pueden decir ahorita. Ok, sé que ha sido un poco larga la clase, ok, pero